Todos os anos, dezenas de milhares de migrantes tentam percorrer uma rota perigosa rumo à Europa. Para eles, o continente mais rico do mundo representa uma oportunidade para escapar à pobreza, aos conflitos ou à perseguição na sua terra natal. Mas o percurso é um grande perigo e para aqueles que conseguem entrar na Europa, o sucesso pode ser agridoce. Este é o muro da vergonha da Europa. A vedação à volta deste pequeno território espanhol é tudo o que separa a África da Europa. Constituído por 3 vedações, arame farpado e câmaras de vigilância, o muro tem como fim impedir a entrada de pessoas. Mas centenas de migrantes ilegais continuam a chegar todos os meses. Bruno, dos Camarões, foi um dos milhares de africanos que conseguiram saltar a vedação em 2014. I entered at 5 in the morning, very early in the morning, 5. So when we succeed, we entered, we separate, everybody separate. So we start dodging, asking for help for people, the people in Melilla, the Spanish people and the Moroccan people, they should direct us the city. When we see police like Guaja and the police local, we hide, we go to a hidden place until we succeed to reach a campo. Yeah. Tendo os migrantes adotado uma estratégia de ataques em massa na fronteira, as autoridades espanholas não têm conseguido travar as vagas de migrantes desesperados, determinados a entrar no território. O ministro do Interior espanhol afirma que mais de 2.000 migrantes conseguiram entrar em 2014. Bruno viajou até Melilla com o amigo de infância Su. Esperam que a Europa lhes dê melhores oportunidades de vida e a possibilidade de ajudarem a sustentar a família no país de origem. I'm 23 years old, Cameroonian. After my dad lost his job, it becomes difficult for us over there in Cameroon. So I choose to take this path, like come to Europe and see how life over here is. Cercados por território marroquino, os enclaves de Melilla e Ceuta, governados por Espanha, são as únicas cidades europeias que partilham fronteiras terrestres com a África. É uma anomalia que tornou os territórios uma paragem atrativa para os migrantes que usam estas cidades como uma porta de entrada para a Europa. Tal como Su, muitos dos migrantes que acabam em Melilla chegam com o desejo de melhorar a sua situação económica. Aqui, não podem trabalhar, mas arranjam maneiras de ganhar dinheiro. Larry, da República Centro-Africana, só está na cidade há 5 meses. Contudo, já estabeleceu um negócio de lavagem de carros. I leave Central African Republic because I have many problems. Finance, the problem of money. I don't have work. I have my wife with my son because I left one child in my country. We don't have any kind of work here. I wash car, I have car to park, just like this. I don't have one euro, 2 euro. I cannot win everything here to keep, no, or to buy better clothes, better shoes, no. Los inmigrantes hacen su vida por un lado
y los ciudadanos de Melilla por otro. En Melilla lo que hacen mientras están aquí 6 meses, 1 año, 2 años, el tiempo que estén aquí antes de pasar a la península, o ser expulsados, o se buscan la vida o trabajando limpiando coches, o llevando el carro de los supermercados, o vigilando coches. Ahí sacan un dinero para comprar sus teléfonos móviles, hacer sus llamadas. Mustafa Hamed é o diretor do principal jornal local, Melilla Hoy. Ao longo dos anos, viu o número de migrantes aumentar exponencialmente. Después, la historia de los inmigrantes cuando están colgados en la valla. Son imágenes impactantes, enganchados a la concertina, y esas situaciones son muy duras también. La inmigración, el fenómeno de la inmigración, como lo conocemos ahora, surgió a finales de los años 90. Fueron los tiempos en los que llegaron los primeros inmigrantes de color, de origen subsahariano. Empezaron llegando unos pocos, hasta hoy en día, que ya se ha disparado la cifra. En esa época no había ningún centro de acogida, no había nada, y se tuvieron que ir metiendo en la zona de la ciudad donde había edificios abandonados y demás. Uno de ellos fue el edificio antiguo de Cruz Roja. Después pasaron a una granja, la granja agrícola, que era una granja abandonada. Y hasta que ya el fenómeno se asentó, en el año, creo que 2000, empezó a funcionar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI. Os migrantes que conseguem entrar em Melilla ficam no CETI, o único centro temporário de detenção de migrantes da cidade. In the city, we eat 3 times a day, our breakfast, lunch and supper. They give us soap to take a bath, the shampoo and toothbrush, toothpaste, everything that, and clothes, they change our dresses and our bed sheet. In SETI, we have so many rules that govern us. For instance, human rights is so much here. If somebody hurts you, you just have to go to the authorities, the guards, and report. Fighting is strictly prohibited here. Ao chegarem ao enclave, muitas vezes os migrantes ficam felizes por receberem cuidados médicos e aconselhamento. Mas alguns grupos de direitos humanos queixaram-se da sobrelotação do espaço. O centro tem capacidade para 470 pessoas, mas em 2014 havia mais de 2.000 residentes. Imagens filmadas em sigilo entregues à Press TV por um residente do CETI mostram condições precárias de higiene no campo. أنا ما بحسن أدخل على الحمام. أنا ما بحسن أدخل على التواليت لأنه التواليت دائما فل الأوساخ الجراثيم البكتيريا. أنا عايش بخيمة ماني عايش بغرفة في السيتي عايش في خيمة. لما كانت تصير يعني تشتي الدنيا والمطر ويصير الوضع يعني مثلا شتوي كانت الخيمة تجري بالأمطار المياه تجري من تحت الخيمة. الخدمات اللي في السيتي كلياتها يعني صفر ما منيحة أبدا. Entre 2007 e 2013 foram concedidos 1,8 mil milhões de euros de fundos europeus para controlar as suas fronteiras externas. Mas só 700 milhões foram gastos para melhorar a situação dos migrantes e dos requerentes de asilo. A prioridade da União Europeia e dos seus Estados-membros não é melhorar as condições da afluência cada vez maior de migrantes e requerentes de asilo, mas sim impedi-los de entrar. Para fazer isso, a UE tem apoiado os sistemas de controlo de migração dos países vizinhos na tentativa de travar os migrantes e os refugiados antes de chegarem às fronteiras europeias. Acordos com países como a Líbia, Marrocos e a Turquia têm como fim transformar essas regiões em zonas tampão junto às fronteiras europeias e bloquear a migração ilegal rumo à Europa. Mas os estudos revelam que as exigências da UE a países terceiros para impedir a migração ilegal colocam os refugiados, os requerentes de asilo e os migrantes em risco de uma detenção arbitrária prolongada e de maus tratos. Yo me llamo José Parazón,
y vivo en Melilla, soy profesor y luego aparte de eso desarrollamos otra labor a favor de los derechos humanos, ¿no? y más social, ¿no? También. Ya de por sí atravesar el desierto se habla mucho, por ejemplo, de las muertes que ocurren en el mar Mediterráneo. Bueno, pues tantas muertes como ocurren en el mar Mediterráneo ocurren en el desierto y eso es poco conocido, ¿no? Sí, el principal desafío que tienen es salvar la vida, salvar la vida. Con salvar la vida ya es suficiente para ellos. Sufren todo tipo de violaciones de derechos humanos, torturas, malos tratos, explotación. El viaje es terrible, terrible. A repressão de migrantes em países terceiros obrigou muitos deles a esconderem-se. Aqui, a montanha Gororgu, a norte de Marrocos, é o lar de milhares de migrantes da África subsaariana. Eu estou aí 7 meses. 7 meses. La policía me molestando mucho. Todos los días a las 8, a las 7, la policía van a venir a Groco. Correr a la gente para montar a la montaña. حوالي ما بين الإحصاءات الرسمية ما بين 20,000 حتى 40,000 مهاجر. أنا عادل أكيد ونائب الكاتب العام بالجمعية المغربية حقوق الإنسان فرع الناظور. أصلا عدم احترام حقوقهم كبشر، الحق في الحياة، الحق لا يأكلون جيدا، مطاردون، ليس لديهم الحق في التنقل، في حرية التنقل. إذا نزلوا إلى المدن يلقى القبض عليهم ويبعدون. كان قبل سنة 2014 كان الترحيل الحدود الجزائرية المغربية الجزائرية، أما الآن تم ترحيل الإبعاد إلى المدن الداخلية كرباط والدار البيضاء. يسكنون في الغابة. هناك حملات تمشيطية تقوم بها القوات العمومية المغربية ضد هؤلاء المهاجرين. صباحا على 5 صباحا تأتي القوات العمومية لتمشيط الجبل والغابة، فيحرقون أغطيتهم، أكواخهم البلاستيكية. إذا اعتقل أحد القبض على أحدهم يتم تفتيشه وأخذ سلب كل ما يملك. إن كان يملك بعض المال يسلب، هاتفه النقال، أيضا ملابس إن كانت ملابس جيدة تؤخذ، ويعرضون للتعنيف بالضرب. I've been in Nador. Let me just say 2 years. We have no rest in Nador. The Moroccan police, they do not want us to live at the mountain. They disturb us every time. Sometimes when they come in the morning, we run, and if we make them run too much, when they hold us, they'll beat us. So they'll beat us, they'll send us to the border. So the Nigerian police too, sometimes they used to hold us too. They are very wicked, very bad, the Nigerian police. They shot one Malian on his buttocks, the waist, yes. Because sometimes when we go there, they drink the whole night, they're drunk, so, and they're always having bullets in their guns, yeah. Com acesso limitado a comida e água, os migrantes contam muitas vezes com escolas para poderem sobreviver. Mirar a Cubal, quando a gente que deixar comida, van sacar a uno poco para montar, comer. Yeah, you go around, you beg money on the street to
to eat, you beg food, because you are not allowed to walk and you are not allowed to move around the streets. So you always go around begging people, I'll give you money to eat, give you food, give you clothes. If you are sick, you go around beg as well for medication. So life in Morocco was really very, very tough. Nos últimos 14 anos, estima-se que pelo menos 23 mil pessoas tenham perdido a vida a tentar chegar à Europa. Mas mesmo aqueles que conseguem atravessar as fronteiras da União Europeia percebem que a segurança não está garantida. Na manhã de 6 de fevereiro de 2014, um grupo de cerca de 400 migrantes da África subsaariana, refugiados e requerentes de asilo, tentou atravessar a fronteira entre Marrocos e Ceuta através das fronteiras terrestres e marítimas. Mas isso resultou numa tragédia. Bruno, que estava entre aqueles que tentavam entrar, explica o que aconteceu. At 2 o'clock in the evening, we are at the forest because we used to go there, went to go attack very late when the police are sleeping. We will go by walking slowly because we are so many, we can't go. We'll take about 10 and be going 10. We'll go until when we arrive there, that is not too far at the barrier again. We start running before the police will come now. When they jump inside the water for the deviation to swim and enter the Ceuta, the Guardia Civil in Ceuta block when you swim and want to come, they block it, so some people did not know how to swim very well, so the wave was carrying them up and down, so they drowned water. My friends in Ceuta died. Enquanto os migrantes estavam na água, membros da Guarda Civil Espanhola abriram fogo com balas de borracha e gás lacrimogéneo. 14 pessoas perderam a vida. Sob uma pressão enorme para explicar as mortes, o ministro do Interior espanhol divulgou rapidamente as imagens da videovigilância do incidente, mas foi criticado por ter divulgado uma versão editada do acontecimento. O vídeo levantou mais questões do que respostas. Bajando, se ve a la fuerza de seguridad marroquíes, que prácticamente no hacen nada, se quitan de en medio, y cuando llegan a la valla española, cuando ya se meten en el mar, entonces cortan, es decir, toda la operación que se hace desde que rebasan a las fuerzas marroquíes hasta que ya están expulsados de nuevo a Marruecos, todo eso no se ve, no lo han publicado, lo han editado. Y la siguiente imagen es la de los inmigrantes tirando piedras, ¿no? Cuando los inmigrantes tiran piedras son los inmigrantes que no pasaron, que están en el otro lado y que han visto cómo han matado. De início, Espanha afirmou que não foram disparadas balas, mas surgiram online imagens filmadas por um telemóvel que mostravam um cenário diferente. O ministro do Interior espanhol, Jorge Fernández Díaz, foi obrigado a admitir que tinham usado equipamento antimotim e que foram disparados projéteis de borracha em direção ao mar, mas só para marcar a fronteira. Que además de pelotas de goma y siempre con el efecto disuasorio y desde tierra, como les he comentado antes, es decir, no variando en nada lo esencial, se lanzaron desde tierra con efecto disuasorio siempre, a las órdenes de oficiales experimentados en el mando de unidades de estas características y del empleo según los protocolos establecidos de material de estas características, dándose las órdenes de finalizar cuando se consideró que podía haber algún riesgo para las personas, cosa que no era el motivo del uso. Se utilizaron, como he dicho, material antidisturbio consistente en el lanzamiento de pelotas de goma y de cartuchos de proyección,
que son cartuchos de fogueo nada más, que solo hacen ruido y que lo único que pretendían, según me ha informado la Guardia Civil, era, pues efectivamente, en ese contexto en el que se estaba utilizando también las pelotas de goma, las pelotas de goma, pues un efecto disuasorio para que esas personas no pasaran a las aguas españolas. José Alonso Sánchez é um advogado especializado em direitos humanos em Melilla e crê que os eventos do dia 6 de fevereiro em Ceuta foram uma violação da lei internacional e regional de direitos humanos. Para mí es un crimen, ¿no? Es un crimen porque ahí, bueno, se discute mucho de las pelotas de goma, que si le lanzaron pelotas y demás, pero es que no hace falta que le lancen nada, es decir, es que un policía, su primera obligación es ayudar a una persona que está con problemas, ¿no? Es decir, que, ya digo, una persona que pertenece a un funcionario de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo primero es ayudar a las personas en situaciones de necesidad. Y el no asistir a esas personas en situación de necesidad es ya un delito en sí mismo que está tipificado en el Código Penal, con lo cual, pues, ya a partir de ahí pues se puede discutir si le han tirado pelota o no le han tirado pelotas, pero el hecho es que estaban con los brazos cruzados mientras se ahogaban. A União Europeia e vários grupos de direitos humanos exigiram uma investigação ao incidente, mas até agora ninguém foi responsabilizado. Emílio Guerra, do partido União, Progresso e Democracia, diz que, embora as mortes tenham sido uma tragédia, os ataques à vedação representam uma tarefa difícil para os agentes da Guarda Civil Espanhola, cuja principal função é proteger as fronteiras da Europa. Y fruto de esa desesperación, pues llegamos a consecuencias como esta. Llegamos al intento de asalto masivo, ya sea por tierra, ya sea por mar, y crea un conflicto enorme porque, claro, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están ahí para proteger nuestras fronteras se encuentran con situaciones sobrevenidas, es decir, situaciones que no están previstas, situaciones que les desbordan, situaciones que de ninguna manera pueden atajar y, por desgracia, muchas veces ocurren situaciones como esta, que nos encontramos con personas que fallecen, que nos encontramos con personas que se ahogan o que nos encontramos con personas que sufren heridas tristes y lamentables al intento de salto en las vallas. Este día en Ceuta murieron 15 personas. Aquí en Melilla, en el último año, han muerto 43 por acciones de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. La diferencia es que en Ceuta murieron este día 15 y que aquí en Melilla han muerto a lo largo de un año de uno en uno y es menos impactante, ¿no? Pero el resultado, la acción de las actividades ilegales, ¿no?, contra la ley de las fuerzas de seguridad hispano-marroquíes provoca la muerte de muchos inmigrantes y los heridos se pueden contar por cientos o miles, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Es decir, y aquí hay una responsabilidad gravísima por parte del Ministerio del Interior al más alto nivel, porque eso, lo que pasó allí, lo ha visto toda España. Y sabía, en la cúpula del Ministerio del Interior, están informados al minuto de todo lo que está pasando en Melilla y en Ceuta, en las Alambradas, ¿no? Pero en estos casos resulta que, por ejemplo, dicen que Ceuta y Melilla no tienen aguas territoriales. Y mire usted, aguas territoriales más o menos todos los países tienen, ¿no? Lo que no puede ser es que porque una persona se te está ahogando en la playa digas que no hay aguas territoriales para no ir a auxiliarlas, ¿no? Es que además de una actividad criminal, una actitud criminal, es una actitud hipócrita por parte del Ministerio del Interior. Todos os anos, milhares de migrantes e refugiados entram na União Europeia através de Melilla. A maioria daqueles que tentam chegar a este território é da África subsaariana. Mas nos últimos anos, as fronteiras têm atraído pessoas de terras mais distantes e algumas provêm de países devastados pela guerra no Médio Oriente. O conflito na Síria e no Iraque levou centenas de famílias a percorrerem caminhos longos e perigosos para tentarem chegar à segurança da Europa. Para algumas famílias, a tensão do percurso pode ser avassaladora.
هذه المرأة عندها شهرين هنايا في السيتي وولدها في الناظور. يعني هي مش أول امرأة بتطيح هنايا، ثاني ثالث مرة بتطيح من الفرحة لأنه أتوا في ابنها من الناظور، على هذا المبدأ أنه هي من الفرحة طاحت. Abdel Hadi, refugiado sírio, passou o último ano e meio a viajar pelo norte de África na tentativa de obter refúgio em Melilla. حاليا السوريين كأسرة تشتتوا. عرفتي ما كلمة الشتات؟ يعني الأب في الناظور والأولاد والأم هنايا يكون عندها طفل واحد أو طفلين، باقي الأولاد في الناظور. Ao contrário dos residentes da África subsaariana no SETI, os sírios não saltam a vedação para entrar em Melilla. Usam passaportes marroquinos falsificados ou roubados. هذا كيكلف 1500 أورو، امرأة تكلف 2000 أورو. الطريقة هذا المعروف، هذا في المغرب معروف، هذا العالم كله يعرف. تشتري باسبور، كان في عندهم شمكارة شفارة، تشتري الباسبور وتمشي فيه. دزت ما دزت ترجع تشتري واحد آخر. Estando o número crescente de migrantes a sobrecarregar os serviços no SETI, um grupo de voluntários espanhóis faz o que pode para atenuar o sofrimento dos recém-chegados. Esto es increíble. Sí, SETI, y resulta que el concurso sale por 2.900.000 euros, y se adjudica por 1.600.000 euros. Imaginaros qué calidad o qué cantidad de comida. El caso de los sirios ha llamado mucho, ha tenido mucho que ver el tema de la hermandad islámica, la hermandad musulmana y el hecho de que, bueno, Siria estuviese en guerra. Me llamo Yonaida Selam, tengo 36 años y soy presidenta de la Asociación Intercultura. Intercultura es una asociación de carácter sociocultural, es sobre todo una asociación que lo que busca es que las políticas que se desarrollen en la ciudad tengan que ver con la composición multicultural de la misma, y aparte también tocamos el tema de lo que son refugiados e inmigrantes, sobre todo porque Melilla es una ciudad que da juego para ello. Y también a traducir, que vienen aquí perdidos, no saben ni hablar ni nada, tienen que traducir los papeles y nada, y no paran de llamar, siempre hay peleas también entre ellos, y me llaman a mí, y vente que me sí, entre familia, entre mujeres y primos, pareja, de todo. En la comisaría no podemos estar ya por lo que... No se puede estar allí, pero en otros sitios sí. También hemos estado en su momento en el 2005 cuando las primeras avalanchas de inmigrantes subsaharianos íbamos al Gurugú, los atendíamos allí. Hemos denunciado públicamente y ante el defensor del pueblo español el trato que recibían los subsaharianos tanto a un lado como a otro de la valla, tanto por la gendarmería como por algunos guardias civiles, y sobre todo hemos pedido que se tenga en cuenta de que, en fin, de que las personas huyen por algo y África está como está. Entre familia, entre mujeres y أنا دخلت معهم على حقاش حسيت انهم محتاج المساعده ديالي، انا قادره، انا في البيت ديالي وعندي البرد، كيفاش واحد في العراق ما غاديش يكون فيه برد. هذه اللي حسيت بهم، حسيت بالمشكل ديالهم، ويعني ولو انهم وصلوا اتفاقيه وجاو هنا للمسجد بقيت مرافقاهم حتى الاخر، نبقى ان شاء الله متطوعه حتى الاخر سوريا يكون هنا في مليليا. Na mesquita local, os migrantes recebem comida, abrigo e aconselhamento. Hoje está a ser usada por uma família síria para passarem tempo de qualidade antes de as crianças serem levadas para um campo em separado só para jovens migrantes. As autoridades suspeitam que algumas famílias sírias trazem familiares que alegam serem seus filhos. Até ao resultado dos testes de ADN, as crianças têm de viver num espaço diferente. أنا مشكلتي أنا ساكنة جاية في السيتي، أنا ابني في السنترو، عملت له تحاليل وكل شيء،
يعني حسب ما كل شيء اللي طلبوه مني أنا عملته. أنا حابة ابني يجي عندي على السيتي. En las que están estas personas que vienen de África o vienen de Oriente Medio, algunos vienen de Asia, pues son gente que está muy mal, ¿no? Los peores, pues quizá los refugiados, aquellas personas que vienen de países en guerra, perseguidos por motivos políticos, por motivos religiosos, que vienen huyendo y que se les cierran las puertas, ¿no? Quizá estos sean los más vulnerables. جيت لمليليا بحال أي سوري يعني بيخرج من بلده، ونحن بلدنا يعاني من الدمار ومن القهر، يعني قتل، حرب، مستحيل إنك تحسن تسكن في مكان كله حرب وكله قتل. فأنا خرجت، تركت جامعتي، تركت عائلتي، تركت أهلي، تركت أمي، تركت زوجتي في سوريا، وخرجت من سوريا. خرجت مشان اني يعني نروح على بلد اوروبي مثلا نلاقي فيه الامان، نلاقي فيه يعني الامان مشان نعيش فيه هنيك، ومشان يعني اقدر اخذ العائله تبعي من سوريا، نطالع العائله تبعي طالعه من سوريا، لما بدي اروح على هذا البلد الاوروبي اللي فيه الامان، اللي فيه يعني الحياه مزيانه منيحه، اني احسن اخذ عائلتي من سوريا عن طريق هذا البلد الأوروبي. ولكن للأسف نحن جينا يعني الطريق الصعب، إني أشرح لك الطريق الصعب اللي جينا فيه من سوريا للمغرب أو لحتى وصلنا لهون لمليليا، يعني طريق صعب جدا جدا جدا. Desde o início da crise na Síria, mais de 2,8 milhões de sírios fugiram e mais de metade são crianças. Contudo, menos de 100 mil chegaram à Europa. Alguns países da União Europeia tentaram justificar as medidas duras de migração com o fundamento de que a Europa tem de lidar com mais do que a sua cota-parte de refugiados e de migrantes. Notre devoir, c'est de faire en sorte qu'ils puissent avoir un autre destin dans leur pays, et c'est encore possible, et d'agir sur les causes. Et ce n'est pas de faire l'accueil de tous ceux qui veulent se présenter en Europe. Alega-se que muitos dos ilegais que entram na Europa são migrantes económicos e não refugiados e requerentes de asilo. Mas em 2013, 63% dos que entravam ilegalmente por mar provinham de países assolados por conflitos e violações dos direitos humanos, incluindo a Síria, a Eritreia, o Afeganistão e a Somália. El CETI de Melilla es un centro con capacidad para 450 inmigrantes. Ahora mismo la gente está hacinada, hay gente de todas las nacionalidades, sobre todo sirios. Bueno, esta tarde tengo una cita con unos chavales de Siria, una familia siria que está en el CETI, porque tienen problemas serios con un miembro de la familia que es menor de edad y tienen miedo de entregar, están viviendo en una casa. Todo ese trabajo, todo ese otro aspecto, ¿no?, de mi actividad es absolutamente voluntario, o sea, se ejerce de forma voluntaria. Normalmente o voy al CETI o me llaman y quedamos en cualquier sitio, ¿no? Y los trabajos que hacemos abarcamos un campo muy amplio, ¿no?, de prestaciones, ¿no?, digamos, ¿no? Por ejemplo, hoy lo que vamos a hacer es asesoramiento jurídico en el CETI con estas familias, ¿no? Pero también hacemos asesoramiento administrativo, también prestamos atención sanitaria. Nosotros no tenemos subvenciones ni tenemos una fuente de financiación ninguna, ¿no? Pero cada miembro de nuestra asociación, si uno es médico, pues, y un inmigrante necesita asistencia sanitaria, se la presta gratuitamente. Si es abogado, le presta asistencia jurídica gratuitamente. Si es profesor, puede dar clases gratuitamente. Es decir, que hay todo un colectivo de gente muy diversa, que dentro de su opción de prestar un voluntariado a la asociación, lo hace. A vida no campo em Melilla pode ser lenta e monótona, mas por vezes os residentes recebem notícias inesperadas.
De vez em quando, os funcionários do campo publicam uma lista dos migrantes que receberam autorização para viajar para a Espanha continental. São as notícias que todos os migrantes aguardam. My brother started coming and touching me. I said, come on, your name is from the boat. They say you are going tomorrow. I say it's too early. Say I was thinking that maybe we were joking. And the man was too happy to say I'm leaving. I said I'm so happy, you know, just because I was waiting that before. And I'm so happy just the way that Ike was trying to be jumping, you know. Mas nem todos recebem as notícias que esperavam. Yeah, the place they leave this afternoon to people that are traveling to Malaga, Madrid, Almeria. So my name did come out, so I'm not feeling fine. I'm not happy. I needed my name to be there too. I like to travel. I don't like to be here in Melilla. El CETI está bien. Es un centro que si tú entras y lo ves, pues nuevo, todo absolutamente brillante, pero el problema que sufren ahí es psicológico. Lo que te decía antes, por los caminos, cuando vienen por los caminos de África, están acostumbrados a luchar con el desierto, están acostumbrados a luchar con militares, con policías, saltan las vallas, ¿no? Y saben, están en el camino y saben cómo sortear todos esos obstáculos, ¿no? Pero cuando caen en el CETI, el obstáculo es psicológico, el obstáculo es administrativo. Ya no pueden correr, ya no se trata de saltar una valla, es otra cosa. Ellos no saben si van a estar, cuando llegan no saben si van a estar 6 meses o 6 años. Y eso les provoca, ya te digo, un desequilibrio total. Com números recorde de migrantes a entrar no enclave, as autoridades espanholas têm estado sob imensa pressão por parte da União Europeia para travar os ataques em massa na fronteira. Os guardas espanhóis foram acusados de enviar migrantes de volta para o território marroquino numa prática referida como empurrão. I've tried to enter Melilla about 7 times, yes, but I've succeeded to enter 3 times. I succeeded the first time. I entered, the Guardia Civil put me out. The 3rd time, the same Guardia Civil, yes. So now, I'm in Melilla. The 3rd I succeed the 4th time. When we try to enter Melilla and we don't succeed, and when the Moroccan police hold us, they'll beat us, broke our legs. Some people are not walking in the forest. They're still there, that they can't walk, that their leg, their injury is very bad. O funcionário dos direitos humanos José Palazón registou empurrões ilegais com a sua câmara. Os empurrões acontecem quando as pessoas são literalmente empurradas para o país de onde tentam sair, ou em alguns casos para o mar, pouco depois de terem atravessado a fronteira, sem terem oportunidade de contestar o seu regresso forçado. A deportação de um grupo de pessoas sem a avaliação individual de cada caso é uma expulsão coletiva, o que é proibido ao abrigo do direito internacional. Nestas imagens publicadas no seu site, José fornece provas das agressões e empurrões na fronteira entre Espanha e África. Cuando un inmigrante entraba a Melilla, saltaba la valla, la Guardia Civil corría detrás de ellos, los buscaba, los cogía, los detenía y los llevaba a la frontera. Abrían las puertas pequeñas de servicio de la frontera que dan a Marruecos y los expulsaban. Un Guardia Civil no puede expulsar a nadie. Un Guardia Civil no es un juez. Un Guardia Civil no es un Guardia Civil, ¿no? Pero la Guardia Civil tenía la llave de las puertas pequeñas y lo expulsaba y lo entregaba al ejército marroquí. Y yo, bueno, pues paseando por los bosques de Marruecos, por aquí cerca, pues me he encontrado inmigrantes que tenían el papel de la policía, de haber estado en la policía para tramitar su expediente y con el papel habían cogido y lo habían detenido en la calle y lo habían expulsado, ¿no? Y tenían su papel de haber estado en España y de haber pedido sus derechos y demás, ¿no?
Em maio de 2014, a União Europeia assinou acordos de readmissão com 17 países, incluindo Marrocos. Espanha nega ter agido mal e afirma que os guardas na fronteira atuam de forma profissional e dentro da lei. الحرس الإسباني ينتظرهم يعنفون من طرف المغربي ويعنفون من طرف الإسباني ومؤخرا هناك ترحيل من ميليليا إلى المغرب والمغرب يقبل هؤلاء المرحلين من Melilla. El gobierno de España dice que no son devoluciones ilegales, son rechazos fronterizos, entonces sí pueden hacerlo. Ahora, una vez que ya entran en la ciudad y llegan ya hasta el CETI o hasta la comisaría, esos inmigrantes ya no los pueden devolver. Os acordos de readmissão da União Europeia permitem a expulsão legal de cidadãos não europeus para o seu país de origem ou para continuarem em trânsito. Mas os acordos só deveriam abranger os migrantes ilegais. Receia-se que os requerentes de asilo também sejam enviados para os seus países de origem sem acesso a procedimentos adequados em matéria de asilo. A crescente confusão face à legalidade desta prática fez com que vários grupos da Guarda Civil exigissem mais clareza ao governo espanhol. A Asociación Unificada de la Guardia Civil de Melilla ha pedido al Ministerio del Interior, al Gobierno de España, que le marque un protocolo de actuación cuando llega un inmigrante. Es decir, qué es lo que tienen que hacer ellos para, una vez que un inmigrante asalta la valla, qué camino tienen que tomar y qué decisiones deben adoptar en ese momento. Si pueden devolverlo en ese momento o si tienen que llevarlo al CETI o a comisaría, es decir, las normas que tienen que seguir. Según la Asociación de la Guardia Civil, dicen ellos que no tienen ese marco de actuación, ese protocolo. En cambio, la delegación del gobierno, el gobierno dice todo lo contrario, que el Guardia Civil como profesional sabe lo que tiene que hacer en cada momento y sabe cuál es la ley. Bueno, lo de África es un auténtico genocidio, en fin, es una cosa que todos lo sabemos, cómo se han destruido países enteros, estos países en sus riquezas naturales, el empobrecimiento de países que son realmente ricos. Y esto parece Ceuta y Melilla, igual que está ocurriendo en otros lugares, en Canarias, en Lampedusa, etcétera, es el tapón, ¿no? El tapón para que no salgan todos esos empobrecidos, para que no salgan de África. Parece que esos grandes que organizan la tierra tienen decidido que a cada uno le toca morirse y sufrir donde haya nacido y no tiene posibilidad de moverse, ¿no? Lo cual pues no es algo que esté de acuerdo con los derechos a la libre circulación de las personas, ¿no? Que es también uno de los derechos humanos, poder moverse libremente y poder buscarse la vida allí donde uno quiera, ¿no? Y entonces estas ciudades están cumpliendo el papel de tapón de toda esta desgracia. Melilla y Ceuta son ciudades españolas que tratan de cumplir con sus compromisos europeos. Somos ciudades Schengen. Por tanto, tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar nuestras fronteras, que son fronteras europeas. Pero esto parece que algunas veces se le olvida a Europa. Y ante esta problemática necesitamos que las instituciones europeas fijen su mirada en estas ciudades y pongan en marcha planes específicos de ayuda. De que la situación no es un problema de España y de Marruecos, ni muchísimo menos. La situación es un problema de Europa. Bruno e o amigo de infância Su não veem a família há 2 anos e meio. Like when I want to talk to my mom, I must call my mom. Yeah, my mom is very happy, but when I always talk to her over the phone, she always tell me, Bruno, I miss you so much, because there's no one when you used to help at home doing some work, but now you are not. Yeah, so she says she's missing me. Yeah, she miss me a lot. I miss my family a lot too, because I remember when
eating, when we're at the dining, eating together, playing, watching TV. So I miss them too so much. Last time I saw my family, 2 years, getting to like 2 years, 5 months now. As soon as I got papers, I think I have to pay a visit back home to visit my mom, my dad, my sisters, and see how the family is doing. Espanha é um dos países mais afetados pela crise económica e tem uma das maiores taxas de desemprego da Europa. Por isso, não é de admirar que muitos dos migrantes que passam por Melilla já tenham planos para se instalarem noutro sítio. My mom had no money to follow the education, so things were very hard. My plan, as I would like to go to Germany, so now I would like to play football. Yes, I would like to be a footballer because I play football very well. My dream, I've always, when I was still growing up, a little boy, I've always loved to be a big man, so I can take good care of my mom. Because I was very focused on my studies, so I could be a big man tomorrow. So I could take care of my kid sister, my elder sister, and my mom. I got so many plans on my head. I want to move to Germany. So on arriving in Germany, if I start up a small business where I could raise money and like help my poor mom, poor family back over there in Cameroon. Then afterwards, I can now go back to school again. Hombre, la solución es que se deje de expoliar todos estos países, de organizar guerras en todos estos países, de dejar de explotar los recursos naturales de estos países, dejando empobrecida la población. Esta es la solución, ¿no? Porque la otra solución es matarlos en la frontera, es ponerle alambradas, ponerles cuchillas, dispararles y que se ahoguen para que no puedan entrar. Esa es la alternativa. No digo que no haya fronteras, pero digo que un africano que quiera venir a Europa pudiera conseguir, con ciertas condiciones que no sean imposibles, un visado para venir a Europa 3 meses, 4 meses, 5 meses o a trabajar. Entonces, si esa persona, los africanos pudieran conseguir un visado, vendrían, estarían 3 meses y se marcharían, porque pueden volver a entrar. Nosotros podemos viajar, pero no por eso nos vamos y abandonamos Europa. Nos vamos y volvemos y en fin, no sé, es una cosa normal, ¿no? Porque un africano no puede ser así. A União Europeia e os Estados-membros fecham os olhos aos direitos das pessoas que procuram asilo e à obrigação da Europa de os providenciar. Na realidade, quase metade dos migrantes ilegais que entram na Europa foge de conflitos e perseguições. E para eles é tão difícil entrar na Europa como para os migrantes económicos. Todos estão expostos a riscos de vida inaceitáveis como resultado da determinação inexorável da União Europeia de reduzir o número de migrantes que chegam às suas margens. Locução: Joana Nabais, Spell. You just have to go to the authorities, the guards, and report. Fighting is strictly prohibited here. Ao chegarem ao enclave, muitas vezes os migrantes ficam felizes por receberem cuidados médicos e aconselhamento. Mas alguns grupos de direitos humanos queixaram-se da sobrelotação do espaço. O centro tem capacidade para 470 pessoas, mas em 2014 havia mais de 2.000 residentes. Imagens filmadas em sigilo entregues à Press TV por um residente do SETI mostram condições precárias de higiene no campo. أنا ما بحسن أدخل على الحمام
أنا ما بحسن أدخل على التواليت لأنه التواليت دائما فل الأوساخ الجراثيم البكتيريا. أنا عايش بخيمة، ماني عايش بغرفة في السيتي، عايش في خيمة. لما كانت تصير يعني تشتي الدنيا والمطر ويصير الوضع يعني مثلا شتوي، كانت الخيمة تجري بالأمطار، المياه تجري من تحت الخيمة. الخدمات اللي في السيتي كلياتها يعني صفر، ما منيحة أبدا. Entre 2007 e 2013, foram concedidos 1,8 mil milhões de euros de fundos europeus para controlar as suas fronteiras externas. Mas só 700 milhões foram gastos para melhorar a situação dos migrantes e dos requerentes de asilo. A prioridade da União Europeia e dos seus Estados-membros não é melhorar as condições da afluência cada vez maior de migrantes e requerentes de asilo, mas sim impedi-los de entrar. Para fazer isso, a UE tem apoiado os sistemas de controlo de migração dos países vizinhos na tentativa de travar os migrantes e os refugiados antes de chegarem às fronteiras europeias. Acordos com países como a Líbia, Marrocos e com estas cidades como uma porta de entrada para a Europa. Tal como Su, muitos dos migrantes que acabam em Melilla chegam com o desejo de melhorar a sua situação económica. Aqui, não podem trabalhar, mas arranjam maneiras de ganhar dinheiro. Larry, da República Centro-Africana, só está na cidade há 5 meses. Contudo, já estabeleceu um negócio de lavagem de carros. Attends, demandez l'Olympia là-bas. Demandez l'Olympia, non? I leave Central African Republic because I have many problems. Finance, the problem of money. I don't have work. I have my wife with my son. Because I live one child in my country. We don't have any kind of work here. I wash car, I have car to park, just like this. I don't have €1 €2 €2. I cannot win everything here to keep, no, or to buy better clothes, better shoes, no. Los inmigrantes hacen su vida por un lado y los ciudadanos de Melilla por otro. En Melilla lo que hacen mientras están aquí 6 meses, 1 año, 2 años, el tiempo que estén aquí antes de pasar a la península, o ser expulsados, o se buscan la vida o trabajando limpiando coches, o llevando el carro de los supermercados, o vigilando coches. Ahí sacan un dinero para comprar sus teléfonos móviles, hacer sus llamadas. Mustafa Hamed é o... So when we succeed, we enter them, we separate, everybody separate. So we start dodging, asking for help for people, the people in Melilla, the Spanish people and the Moroccan people, they should direct us the city. When you see police like Guardia and the police local, we hide, we go to a hidden place until we succeed to reach a campo. Yeah. Tendo os migrantes adotado uma estratégia de ataques em massa na fronteira, as autoridades espanholas não têm conseguido travar as vagas de migrantes desesperados, determinados a entrar no território. O ministro do Interior espanhol afirma que mais de 2.000 migrantes conseguiram entrar em 2014. Bruno viajou até Melilla com o amigo de infância Su. Esperam que a Europa lhes dê melhores oportunidades de vida e a possibilidade de ajudarem a sustentar a família no país de origem. I'm Su Abungwa. I'm 23 years old. I'm Cameroonian. After my dad lost his job, it becomes difficult for us over there in Cameroon. So I choose to take this path, come to Europe and see how life over here is.
Cercados por território marroquino, os enclaves de Melilla e Ceuta, governados por Espanha, são as únicas cidades europeias que partilham fronteiras terrestres com a África. É uma anomalia que tornou os territórios uma paragem atrativa para os migrantes que usam Todos os anos, dezenas de milhares de migrantes tentam percorrer uma rota perigosa rumo à Europa. Para eles, o continente mais rico do mundo representa uma oportunidade para escapar à pobreza, aos conflitos ou à perseguição na sua terra natal. El viaje es terrible, terrible. Mas o percurso é um grande perigo e para aqueles que conseguem entrar na Europa, o sucesso pode ser agridoce. My friends in Ceuta died. Este é o muro da vergonha da Europa. A vedação à volta deste pequeno território espanhol é tudo o que separa a África da Europa. Constituído por 3 vedações, arame farpado e câmaras de vigilância, o muro tem como fim impedir a entrada de pessoas. Mas centenas de migrantes ilegais continuam a chegar todos os meses. Bruno, dos Camarões, foi um dos milhares de africanos que conseguiram saltar a vedação em 2014. I entered at 5 in the morning, very early in the morning. Diretor do principal jornal local, Melilla Hoy. Ao longo dos anos, viu o número de migrantes aumentar exponencialmente. Después, la historia de los inmigrantes cuando están colgados en la valla. Son imágenes impactantes. Enganchado a la concertina y esa situación son muy duras también. La inmigración, el fenómeno de la inmigración como lo conocemos ahora, surgió a finales de los años 90. Fueron los tiempos en los que llegaron los primeros inmigrantes de color, de origen subsahariano. Empezaron llegando unos pocos hasta hoy en día que ya se ha disparado la cifra. En esa época no había ningún centro de acogida, no había nada y se tuvieron que ir metiendo en las zonas de la ciudad donde había edificios abandonados y demás. Uno de ellos fue el edificio antiguo de Cruz Roja. Después pasaron a una granja, la granja agrícola, que era una granja abandonada. Y hasta que ya el fenómeno se asentó, en el año, creo que 2000, empezó a funcionar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI. Os migrantes que conseguem entrar em Melilla ficam no CETI, o único centro temporário de detenção de migrantes da cidade. In the city, we eat 3 times a day, our breakfast, lunch and supper. They give us soap to take a bath, the shampoo and toothbrush, toothpaste, everything that, and clothes, they change our dresses and our bed sheet. In SETI, we have so many rules that govern us. For instance, human rights is so much here. If somebody hurts you,